En esta serie de visiones compartidas que estamos dedicando a la relación entre arte y educación, es sustancial abordar una de las trayectorias, digamos, del arte contemporáneo, que en consonancia con la transformación de la sociedad en términos de la incorporación de tecnologías informáticas, redes virtuales, etcétera, ha también constituido un nuevo territorio para la producción de sentido en el arte. Y en ese sentido queremos hablar hoy de artes digitales, de artes electrónicas, pero también queremos atender un poco el asunto del arte sonoro, que es un campo fundamental en la exploración artística contemporánea. Para eso tenemos un invitado que ha tenido una trayectoria sobresaliente en la producción de arte sonoro, de arte digital. Se trata de Iván Abreu. Iván, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros aquí. Gracias por invitarme. Pues mira, como planteábamos en la introducción, lo que me gustaría es que pudiésemos platicar de qué está pasando en principio con el arte en la sociedad contemporánea, que así como la sociedad ha tenido esta transformación por la presencia de las tecnologías cibernéticas, también el arte ha encontrado ahí un nuevo territorio para su producción de sentido. Sí, mira, lo que a mi juicio está pasando es que ya el arte en los últimos 40 años se hizo muy procesual y trabajaba la realidad desde adentro. O sea, más que narrarla o ficcionarla, digamos que las preguntas del arte contemporáneo iban más de cómo incidir desde dentro de la realidad más que representarla, digamos, en el sentido más de las artes, la pintura. Las artes clásicas. Y lo tecnológico ahí viene a resolver algo que es fundamental, porque la tecnología está hecha para hacer, ¿no? Entonces, el uso de dispositivos tecnológicos, también en el plano de la representación, porque también hay animación digital, pero mucho más allá de eso, o sea, piezas que incorporan la participación del público o que realmente inciden sobre el espacio físico, ¿no? Porque pueden modificarlo. Ahí es donde la tecnología ha encontrado un lugar que es muy seductor para muchos artistas contemporáneos, que trabajan lo digital, pero también trabajan lo electrónico, o sea, fuera del ámbito exclusivamente de lo digital, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido ya hay hay una comunidad muy fuerte que, esto empezó hace mucho tiempo, pero ahora ha venido a legitimarse, digamos, salió de su gueto, porque hubo muchos años que estuvo dentro del arte contemporáneo, el media art o el arte electrónico fue una especie de gueto, ¿no? Y ahora empieza a integrarse mucho más, porque finalmente pues está en un punto de madurez pues muy interesante, ¿no? Sí. Ahora, pareciera que hay como múltiples disciplinas en algún sentido en este nuevo territorio, distintos campos de exploración, probablemente distintos dispositivos de producción de sentido. ¿Cómo podríamos caracterizar un poco ese horizonte? Mira, ciertamente sí hay muchas disciplinas, subdisciplinas dentro del arte electrónico, ¿no? Está, por ejemplo, el NetArt, que trabaja con la capacidad de hipervisibilidad que tienes en la red. O sea, la posibilidad de enviar un mensaje político, por ejemplo, los activistas en la red, que pueden enviar a 8.000 personas. Eso le da una capacidad de incidir en la opinión pública que empieza a emular la capacidad de los medios, ¿no? Sí. O están los artistas programadores que trabajan software art, ¿no? Que trabajan con piezas que son generativas, que más bien juegan a crear reglas que generan formas, ¿no? A ver, un poco, esto es un aspecto interesante, el software artístico, digamos, ¿no? ¿Cómo le llamaste? Sí, software art, o arte software, digamos. Arte software, sí. Son artistas programadores o artistas que trabajan con programadores. ¿No? Yo hago, parte de mi trabajo va por ahí, donde llegas a la forma, digamos, más que creándola, creando reglas que la generan, ¿no? Claro. Hay artistas que su salida puede ser desde obra impresa y hay otras que son obras que viven exclusivamente en la pantalla, pero que tienen esta naturaleza que puede parecer la del videojuego o la de la
no sé, hay obras que se crean en comunidad, en la red, a partir de un software, ¿no? Que varias personas están participando a la vez y todas construyen una sola. Claro. Hay otras que empiezan en la pantalla y terminan en un celular, o empiezan en un celular y terminan en la pantalla, ¿no? Claro, y esto que estás diciendo es interesante porque algunas de las opiniones de los teóricos clásicos, digamos, sobre el arte se venían planteando que todos estos nuevos digitales, medios digitales, etcétera, reducían, digamos, el terreno de posibilidades artísticas, ¿no? Porque en realidad pareciera que los individuos, al concentrarse sobre los objetos electrónicos, etcétera, limitaban también sus posibilidades de percepción, por ejemplo. Las temáticas resultaban muy reiterativas por estar sometidas a la lógica mediática, etcétera. Pero en realidad constituye también un nuevo territorio de producción. Sí, totalmente. Yo creo que cada vez que aparece un dispositivo técnico aparecen siempre dudas y aparecen, o sea, ya Benjamin, Walter Benjamin, sí. Sí, habló de la pérdida de la aura de la obra por la repetición, y resulta que no por eso el grabado o la fotografía deja de o sea, desaparecieron el arte, al contrario, pues más bien surgió un nuevo espacio de experimentación, ¿no? Y claro, pues con el hacer arte para una computadora o desde una computadora o con tecnología electrónica, ya sea o no en una computadora, pues también aparecen dudas y muchas veces tiene que ver con que hay un periodo de balbuceo donde hay mucha fascinación sobre lo técnico, ¿no? Ajá. Y empieza a haber un comprometimiento con la máquina y yo creo que después que se rebasa ese periodo de madurez, empieza a aparecer la autoría de manera mucho más fuerte, o la capacidad de construir mensajes o sentido, ¿no? Claro, eso en sí mismo es un problema interesante, ¿no? Como en este nuevo campo de artes digitales y de artes electrónicas, etcétera, podemos distinguir entre los trabajos que tienen un valor artístico, estético, y en lo que en realidad puede ser simplemente alucinaciones o ocurrencias, ¿no? Sí, no, ahí es, yo creo que cuando estamos haciendo talleres, una de las cosas que yo platico mucho con otros artistas es hasta dónde, o sea, quién contiene a quién, si la tecnología contiene al artista o el artista a la tecnología. Cuando el artista se convierte en una demo de lo que puede hacer un aparato, pues finalmente quedó contenido por la tecnología, Claro, ¿no? claro. Pero cuando contiene a la tecnología, termina siendo su propuesta tan fuerte que lo de menos es ni cómo lo hizo ni con qué está hecho. O sea, el concepto viene de una manera avasalladora y lo demás es, pues, contexto, ¿no? O lo demás es parte de la misma pieza, ¿no? Claro. Ese es un criterio interesante, ¿no? Ahora, como empezabas a adelantar un poco, estas artes han contribuido a que estas nuevas expresiones artísticas han contribuido a que los públicos tengan una participación mucho más intensa, incluso que la noción misma de público en algún sentido empieza a deteriorarse. Cuando comentaste lo del art software, me pareció muy interesante que literalmente la posibilidad es crear una estructura para que los usuarios construyan sus propias obras. Sí, o a veces la obra se autoconstruye todo el tiempo porque está basada en reglas, pero hay muchas de ellas que sí tienen esta componente donde se completa con la participación del público, quizás. Pero fíjate que el tema de los públicos es interesante porque han ocurrido cosas curiosas en exposiciones de arte electrónico. Hay públicos que son muy jóvenes, o sea, que vienen de la cultura del rave o de la cultura de la música electrónica, ¿no? Ajá. Y que sienten que hay algo de eso que les pertenece generacionalmente, ¿no? Claro. Y no es un público entendido, digamos, no es un público que necesita de la historia del arte para comprender el arte, que es digamos, el público clásico del arte contemporáneo, donde hay una conciencia de la historia del arte y por ahí puedes entender lo que viene, ¿no? Y de momento ves jóvenes de prepas, ¿no? que más bien sienten que eso les pertenece porque ellos tienen su Nintendo, su Xbox y hay algo que generacionalmente los identifica ahí y se dan una serie de capas en públicos muy curiosas, ¿no? Está la capa del entendido, que finalmente sí está buscando dónde está el pliegue histórico en el arte de ese tipo de práctica, y está el público que simplemente siente que eso generacionalmente le pertenece o a nivel época, ¿no? Ajá. Y ahí está. Y bueno, se dan, de hecho en muchos festivales a veces se utiliza esto para poder producir público, digamos, esta capacidad de seducción que tiene el media art sobre generaciones muy jóvenes, ¿no? Bueno, en esto último que estás diciendo ya me permite ingresar en otro tema que vamos apenas a anunciar ahora,
tú dices, contribuye a producir público, contribuye en algún sentido a formar una percepción, una sensibilidad para el arte. Y nos plantea el problema central de la educación artística, ¿no? Y de la educación artística en estos nuevos territorios, que, como bien dices, pues pareciera que a las generaciones jóvenes les resulta mucho más fácil de ingresar, pero que tiene también el riesgo de que por esa proximidad, digamos, con estas tecnologías, sea mal comprendido también, ¿no? O haya sutilezas, pliegues de sentido que, digamos, la proximidad impide ver, ¿no? Eso es casi una idea hermenéutica de que en la medida que tienes un objeto demasiado cerca, no alcanzas a comprenderlo y apreciarlo como es finalmente, o no alcanzas a apreciar sus implicaciones, ¿verdad? Bueno, este horizonte, la educación artística en este territorio, sí, ese es un tema, yo creo que el tema de la educación es complejo más allá de lo artístico. Yo doy clases en universidades, en facultades de comunicación, de arte, y muchas veces siento que digamos, la realidad o el mercado o el contexto del trabajo está muy adelante, o sea, está 10 años adelante de lo que se está enseñando. Y las escuelas de arte no son exclusivas de esto, ¿no? O sea, sí hay pocas cátedras que están enseñando este tipo de cosas, se convierten en talleres un poco exóticos, ¿no? Sí. Luego son cosas que o sea, el tema de la enseñanza incluso va más allá de la cuestión, a ver cómo explicarlo. Por ejemplo, el arte sonoro, que es un tema que te interesa particularmente, ¿no? Sí. El arte sonoro a veces se vuelve más interesante cuando no está hecho por músicos, ¿no? Claro. De manera que hay artistas que llegan a ideas que si tuvieran el peso de la academia, por la carga de la formación tonal, nunca pudieran, o no nunca, pero les costaría mucho más trabajo llegar ahí porque traen procedimientos ya muy hechos, ¿no? Claro. Y a mí sí me ha pasado que a la hora de armar exhibiciones he preferido balancear entre artistas sonoros que tienen formación de artes visuales o que vienen de la química o de las matemáticas, porque creo que tienen una manera de pensar, ¿no? Y desbloquear este tipo de candados que vienen dados por la propia academia es un problema muy complejo, porque luego sí tienes que formalizar el conocimiento y tienes que enseñar, academizarlo en cierta medida. Claro. Pero a veces te conviene, a veces las sorpresas que pueden aparecer de que un biólogo proponga escuchar el movimiento a través de un microscopio, de lo que... Claro, ciertos organismos, ¿no? O que un arquitecto concibe el espacio como meta-instrumento y quiere aprovechar la acústica de la cancelería de una fachada. Claro. O sea, a esas cosas no llegas cuando tienes un compromiso con tu instrumento o aprendiste 7 años piano, ¿no? Claro, sí, cuando el peso de la formación El peso de la formación es... Entonces, de momento, es muy interesante y la verdad es que yo no he sabido bien cómo, a nivel enseñanza, ponerle trampas a este tipo de cosas, ¿no? Cómo un arquitecto puede de momento ser un artista sonoro, cómo un artista sonoro puede llegar a ideas que están más en el ámbito de lo visual. Pero el resultado es que en la práctica contemporánea ese es digamos, el tono, la tesitura de lo que se hace. Perfecto. El tema, la transdisciplina es todo... Es el nuevo horizonte, Es el nuevo horizonte. Es el nuevo horizonte. Sí. Iván, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y entramos en el campo del arte sonoro. Sí. El hombre de ayer y de hoy busca su fundamento, su esencia, lo sustantivo, lo firme, lo que no cambia. El acto de creación es una cualidad que nos hace humanos y al mismo tiempo divinos. El arte sigue siendo el último sitio de reunión, la última ágora de la tribu, espacio de búsqueda del hombre a través de sus creaciones.
Estamos conversando con Iván Abreu sobre las artes digitales, artes sonoras, y me gustaría que escucháramos y que viéramos una pieza de Iván, que su nombre incluso es muy sugerente, Residuo Sonoro Postconsumo. Vamos a escucharla y regresamos a platicar un poco de ella. Iván, ¿de qué se trata? ¿Qué vimos? Mira, esta es una pieza sonora específica para un espacio arquitectónico, ¿no? O para espacios arquitectónicos, donde yo convierto el hábito de consumo del lugar, o sea, el hábito de apagar, prender, de usar el espacio en sonido. Ajá. Y para eso lo que hice fue intervenir o modificar los medidores de luz, los que ponen estos que traen un disco, ¿no? Sí. Y la modificación lo hace parecer a un tornamesas, como un tocadiscos, ¿no? Okay. Entonces es una pieza donde cuando la hago en vivo yo intervengo la iluminación del lugar y Rogelio Sosa procesa el sonido que sale de estos discos que tienen unas agujas, una vez ya intervenidos, ¿no? Se convierten como en esculturas sonoras, digamos. Okay. Ajá. Y en otros casos pues simplemente el lugar mismo produce el sonido, ¿no? En función de los hábitos de uso del espacio, ¿no? Bueno, esto nos introduce ya en el asunto del arte sonoro, ¿no? De cómo el sonido puede implicar también una producción estética, el sonido del mundo, por decirlo así, de los objetos, en este caso, los objetos electrónicos, puede producir también un proyecto estético, puede implicar un proyecto estético. Un aspecto que me parece muy interesante aquí es que va más allá de la música, que en realidad nuestra cultura artística en el campo de la sonoridad está muy vinculada con lo musical, ¿no? Claro. Y esto abre un campo distinto. Sí, definitivamente el arte sonoro explora el sonido en su sentido mucho más amplio, ¿no? En su sentido acústico, en su sentido experimental, ¿no? Ideológico incluso, ¿no? Una instalación sonora puede revitalizar el sonido que hubo hace un siglo en un espacio y más bien trata de deslizar la experiencia del espectador respecto a la historicidad de un lugar, por ejemplo, de un convento, pero no pretende validarse a través de la historia de la música, que tiene unos espacios en términos de tiempos, de métrica, ¿no? Eso hace que finalmente sea un espacio para explorar donde no solo hay músicos, o sea, hay personas, hay artistas de todas las disciplinas, ¿no? Que tienen otros orígenes. Que tienen otros orígenes y por eso también manejan la materia sonora de otra manera, ¿no? Claro. Lo que no quita que también cuando se viene del ámbito composicional y se tiene esta voluntad de romper, ¿no? con esta tradición tonal o se entiende que los recursos digitales pueden traer nuevas posibilidades en términos de composiciones algorítmicas o ver el papel del azar, ¿no? Cosas que ya Zenaki exploró hace muchísimo, pero que hoy en día con los nuevos software, los nuevos paquetes, se puede llevar a unos niveles muy finos, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, definitivamente desborda lo musical. A mí me interesa mucho que a los públicos le quede muy claro eso. Cuando estoy armando eventos de arte sonoro, sí trato de dejar muy claro para que el público pueda codificar y apreciarlo en su justa dimensión, ¿no? ¿Y qué tan difícil es hacer eso, Iván? Porque justamente casi es un trabajo contra cultura, ¿no? Contra buena medida las tradiciones de escucha que tenemos. Sí, definitivamente trae una componente de resistencia muy fuerte en términos estéticos. O sea, de hecho, no sé, hay corrientes como por ejemplo el circuit bending, que lo que hacen es abrir dispositivos electrónicos y
y probar las emergencias acústicas que puede haber cuando tú rediriges la corriente no tal como venía ¿no? Y así abren radios y con eso improvisan en vivo, ¿no? Hay proyectos que tratan de ver cómo la gestualidad incide en lo sonoro, ¿no? Y entonces trabajan con software como Max MSP, que es un entorno, le llaman multipropósito, Sí. porque te permite procesar video, audio y además interferir sobre el espacio físico, ¿no? Y entonces de momento lo que hacen los artistas es explorar nuevas interfaces para controlar el audio, digamos, ¿no? Ok, ¿No? ok. Y, entonces, digo, la verdad es que ahora el arte sonoro ya ni siquiera ahora creo que sea tan de resistencia, ya entró al mainstream, digamos, ya en estos momentos está muy, muy aceptado, hay grandes festivales, ¿no? Logró romper esa barrera. Sigue siendo de pequeños públicos, definitivamente. Sí, El noise, por ejemplo, es una corriente que trae una posición de confrontación con el público, que luego sí hay se genera una situación que muchas veces es incómoda, ¿no? entre el performer y el público, porque el noise como postura que lleva la libertad, ¿no? acústica a unos niveles de mucha agresividad, por ejemplo, es... Claro. ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día sí hay ya todo un recorrido, ¿no? que permite hablar con mucha madurez de a dónde se ha llegado y afortunadamente en México hay una escena bastante madura, ¿no? Hace un rato empezábamos a introducir el tema de la educación artística y hacíamos mención un poco de cómo en las escuelas y en las instituciones, digamos, en las que se enseña arte, el arte sonoro, los artes digitales, etcétera, parecen tener un lugar todavía minoritario, ¿no? Digamos, aunque efectivamente ya es una serie de corrientes que tienen, digamos, una legitimidad y un reconocimiento. Sí. Me da la impresión de que institucionalmente los procesos educativos sigue siendo todavía algo un poco marginal, ¿no? Y en ese sentido es todavía un desafío. Pienso en dos cosas. Por una parte eso, ¿sí? Sí, sí, ahí, mira, perdón que te interrumpa, ahí sí. Yo creo que lo que pasa es que es muy difícil atrapar cuando la tecnología está dando fundamentos, la tecnología casi per se, salvo los principios de la electrónica y ya sabes, del espectro radiomagnético y esas cosas que nunca cambian, pero en términos de estándares es muy difícil atraparla en términos académicos porque todo el tiempo está cambiando. Claro. ¿No? Entonces, claro, cuando tienes infraestructuras donde los programas se pueden cambiar cada 4 años y las computadoras duplican su capacidad cada 18 meses, sí. ¿no? Es muy difícil hacer compatible la evolución de estándares tecnológicos con la evolución del conocimiento, especialmente el que tiene que ser probado y tiene que ser aprobado y pasa por un proceso de legitimación, sanción, que es mucho más complejo, ¿no? Sí. Entonces ahí lo cierto es que yo creo que es un problema complejo de resolver, aunque se quisiera resolver, ¿no? Claro. Por la propia naturaleza del dinamismo mismo que está regido por el mercado, finalmente, ¿no? Sí. ¿No? Ahora, en otro sentido también estoy pensando un poco cómo este campo de las artes digitales, electrónicas, etcétera, ¿qué tanto requiere en el artista una formación clásica, digamos, para poder llegar hasta ese punto? Pienso, por ejemplo, en alguien que quiere hacer artes visuales de tipo digital, ¿no? Si tiene que pasar por la formación en pintura, si tiene que utilizar las distintas técnicas clásicas, digamos, aprenderlas, sí. Incorporar esas competencias para que finalmente pueda llegar a las artes digitales, o si hay un atajo, si podría partirse de entrada, digamos, en este nuevo horizonte. De hecho, los atajos probablemente sean los más interesantes, ¿no? O sea, porque muchas veces yo me pongo a pensar por qué llegué a tal pieza y digo, bueno, si no hubiera estudiado tipografía, que nunca me lo hubieran enseñado en una academia de arte, o si no hubiera estudiado infografía, que es la capacidad de representar procesos, ya sabes, cosas que te enseñan en la carrera de diseño, por ejemplo, ¿no? O si no hubiera tenido, a veces hasta casualidades como tener un padre físico, ¿no? Claro. ¿No? Pero los atajos son los más interesantes porque son los que te hacen llegar a determinadas cuestiones muy particulares. Yo creo que la formación orientada a lo formal, o sea, como entiéndase la pintura,
no sé, grabado, este tipo de cosas, tiene mucho sentido como oficio, ¿no? Sin embargo, cuando de lo que se trata es de la ruptura y no de la permanencia, Claro. hay ahí una parte que traba la maquinaria educativa. Porque si finalmente tú estás formando a alguien para pintar bien, ¿no? Lo estás definiendo por el oficio de pintar, ¿no? En este caso, cuando en realidad de lo que se trata es de provocar situaciones de excepción, ¿no? Y deslizar la experiencia del público, que es un plano que podría ser más interesante ser sociólogo que ser pintor, si te lo propones desde esa amplitud, digamos, ¿no? Claro, claro, o ¿no? filósofo quizás. O filósofo, ¿no? probablemente un filósofo podría, ¿no? Yo creo que una vez, lo interesante es que te den todas las formaciones y tú eliges. O sea, al final de tu carrera tú eliges si quieres definirte por el oficio o quieres definirte por producir conocimiento, ¿no? Claro. Y ahí, pues los que se definen por el oficio, pues igual, y para eso hay espacios. Están las portadas de los libros, están las ilustraciones de revistas, ¿no? Que finalmente lo que están pidiendo es el hábito del hacer, ¿no? O el skill, la habilidad de hacer, ¿no? Claro. Pero en el mundo del arte ya eso no es tan interesante, aunque ayuda muchísimo. Claro. ¿No? Evidentemente, cuando tienes una idea, por interesante que sea, las habilidades artesanales para implementarla, que a veces no solo son las tuyas, a veces tienes que llamar ingenieros, a veces tienes que llamar, no sé, ingenieros civiles para que te ayuden a ver si realmente aguanta el peso que dices que aguanta, ¿no? Claro. Es una elección personal al final. Creo que son dos formaciones importantes, ¿no? O sea, a mí la capacidad de visualizar, que la aprendí como diseñador gráfico, ¿Te ha servido mucho? me ha servido muchísimo. Porque en arte no hay, digamos, no hay decisiones ingenuas. Cada decisión que tomas, incluso aunque tengas que poner una línea en un espacio blanco, tiene consecuencias. Ponerla arriba, abajo, inclinado o no, tiene una consecuencia. Y mejor o eres consciente de eso o no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Claro, claro. El problema es que cuando te falta una o la otra, o sea, o no eres consciente de la forma, no tienes el oficio, digamos, para dominar la forma, y además quieres provocar rupturas o a la inversa, ¿no? Cuando tienes el oficio de la forma y crees que el oficio de la forma es lo que realmente hace interesante una obra, ¿no? Claro, claro. ¿No? Al final el balance creo que es lo que haría un proyecto muy redondo, ¿no? Pues Iván, ha sido un gusto conversar contigo, ya se nos terminó la sesión, creo Gracias. que nos dejas una serie de inquietudes y una serie de preguntas y especialmente una invitación a empezar a escuchar arte sonoro, más allá de la música. También pensaba un poco, esto no pudimos tratarlo, el asunto de cómo el arte sonoro impacta sobre la propia música, que es otra dimensión bastante interesante, ¿no? Bueno, pero queda abierta, digamos, la invitación a escuchar estas otras sonoridades y a ingresar en el arte electrónico. Muchísimas gracias, Iván. Esperamos estar contigo en otra ocasión. Y gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión de Visiones Compartidas.